Para empezar, hablaremos sobre qué es sociología. La sociología está considerada como la ciencia que se encarga de estudiar el conocimiento de cómo se relacionan las demás personas con su entorno, de cómo las personas forman vínculos con los demás seres humanos. Esta ciencia busca entender la interacción del ser humano con el otro ser humano. Ejemplo, cuando se asiste a algunos sitios, espacios o cuando tenemos ciertos saludos. Por ejemplo, el saludo que tú tienes con tu mejor amigo puede ser más efusivo al saludo que vas a tener con la persona que no conoces realmente o con la cual no te llevas muy bien. También encontramos dentro de esta parte que existen rasgos culturales que permiten que la sociedad pueda existir, subsistir y avanzar. Dentro de esos rasgos culturales encontramos algunos como lo son los valores, las normas, el lenguaje, los alimentos, las costumbres y las estructuras. Todo esto hace de ella un espacio vivo y dinámico, pero de pronto se preguntarán cómo estos factores pueden influenciar a la sociedad. Pues muy simple, empezando por la educación. Desde la educación, desde nuestra formación en casa, es lo que vamos a reflejar a los demás. Lo que a mí me inculcan en casa es lo que puedo llegar a ser. Porque nosotros en nuestro proceso de formación somos como una esponja. Nosotros vamos absorbiendo todo lo que nos rodea y con el pasar del tiempo podemos tener la capacidad y la inteligencia para saber qué es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Qué puedo adquirir de la sociedad, de mi familia, de mi grupo social y qué de eso debo evitar para mi formación como persona. El objeto de la sociología es entender la relación, entender el vínculo que se da entre seres humanos. Este vínculo, cada persona lo desarrolla diferente. Como les mencioné anteriormente, podemos formar vínculos de mejores amigos, simplemente de conocidos, de amigos, o el vínculo que formamos con nuestra familia o nuestra pareja. Cada vínculo va a ser diferente, según su categoría, según cada persona y según su formación como persona. Muchas veces pensamos o decimos como, ay no, es que el hecho de que mi papá me haya abandonado no me afecta, no me influye. Ah, es que el hecho de que mi papá sea así no significa que yo sea así. Pero no alcanzamos esa parte de autoanálisis y ver cómo esa costumbre, esa forma de ser de nuestro papá o de nuestra mamá o de cualquier familiar, lo reflejamos, lo exteriorizamos. Porque el ser humano es un ser por naturaleza sociable. El ser humano está hecho para convivir en sociedad y aprender de esa sociedad. También encontramos que existen dentro de este comportamiento social algunos altercados o unas piedras en el camino que podemos conocer como fenómenos sociales. Pero de pronto se preguntarán, ¿qué es un fenómeno social? Un fenómeno social son aquellos eventos o situaciones que dan un espacio, que crean un espacio donde que crean un espacio donde la interacción entre individuos se mantiene. Pero, ¿cómo podría ser un ejemplo de esto o qué vendría siendo un fenómeno social? Un fenómeno social vendría siendo también aquello que nos marca como sociedad, aquello que nos marca como humanidad. Por ejemplo, las guerras, las hambrunas, la discriminación y el racismo. El racismo y la discriminación, factores muy importantes que influyen cada día en nuestro vivir. Factores que afectan la buena comunicación, factores que afectan la buena comunidad y la buena aceptación e integración de las personas. Pues esta discriminación va a afectar tanto a las demás personas como a mí. En algunos casos vemos que por discriminación podemos atentar literalmente contra la vida de las demás personas. Quien es discriminado, no se siente escuchado ni apoyado, puede llegar a cometer un suicidio.
En la salud es sumamente importante entender lo que tiene que ver con entender lo que tiene que ver con el pensar de las demás personas, el cómo relacionarme, el cómo formar vínculos con las demás personas. Tenemos que tener muy en cuenta que aunque la otra persona no piense al igual que yo, debo respetar sus pensamientos, debo respetar su credo y debo, dentro de mi conocimiento, brindar lo mejor para sí, aceptando su diferencia en cultura, en credos o en su forma de pensar. En la actualidad estamos hablando de socializar, pero muchas veces esta socialización se ve limitada por las redes sociales, porque no alcanzamos a crear ese vínculo con las demás personas por estar detrás de una pantalla. Actualmente estamos viviendo una pandemia, la pandemia del COVID-19, pero dentro de esta pandemia nuestra socialización con las demás personas se ha restringido. Estamos tan acostumbrados ya a estar en casa que estamos desarrollando un síndrome que conocemos como el síndrome de la caverna. Pero ¿en qué consiste este síndrome de la caverna? Pues es en el cual nos aislamos, nos mantenemos en nuestra casa y no necesitamos, bueno, no queremos de la interacción con las demás personas. Nos da miedo volver a interactuar con las demás personas porque estamos pensando, ¿y si nos contagiamos? ¿Qué sucederá? Entonces es donde nuestra socialización, nuestro vínculo y nuestra adquisición de conocimientos de las demás personas se limita. Dentro de nuestra formación encontramos lo que conocemos como hábitos. ¿Qué son estos hábitos? Pues lo que se debe hacer según, lo que el sujeto comprende que debe hacer según a lo que está acostumbrado, según a lo que ve en su entorno social y cultural. Estamos dentro de un grupo social, pero dentro de este mismo grupo social seguimos siendo nosotros mismos. Hacemos parte de un común denominador, pero seguimos siendo una sola persona, una única y especial persona. El hecho de ser parte de un grupo social no te hace igual a los demás. Recuerda que como persona eres diferente, pues tú has pasado el proceso de formación, te han educado, te han enseñado cosas diferentes, has tenido experiencias que te han formado como un ser individual, diferente a los pensamientos de las demás personas. Tu pensamiento no se fija tan solo por lo que conoces, sino por lo que experimentas. Por eso, cada persona tiene su forma diferente de solucionar un problema, tiene diferentes puntos de vista sobre la vida, tiene diferentes opiniones sobre algunos temas. Dentro de la sociedad está bien ser diferentes, tener pensamientos diferentes, actuar diferente. Esto sin irrespetar los valores de los demás. Recuerda que tus valores terminan donde empiezan los valores del otro. Todos nuestros comportamientos se pueden fijar según una época o también según nuestra cultura. ¿Por qué según nuestra cultura? Pues porque nuestra cultura es aquel conjunto de conocimientos y saberes los cuales nos van a llevar a fijarnos a ellos y comportarnos acorde a estos mismos. Tenemos el conocimiento de que la escuela es una fábrica de moldear mentes. Pues ¿cómo así? Nos han cuadriculado, nos han hecho pensar que las cosas pueden ser únicamente como el docente las enseña. Debes de ponerte a pensar qué tanto pienso yo o qué tanto estoy copiando de las demás personas. Que tus pensamientos sean únicos y no basados en lo que creen las demás personas. Ojo, no estoy diciendo que siempre vas a tener la razón según lo que piensas, pero recuérdate que tú eres único. Tú tienes capacidades diferentes a las demás personas. Tú tienes la intención y la capacidad de formar pensamientos únicos, pensamientos que van a hacerte resaltar. No es necesario resaltar en las demás personas, sino hacerte resaltar en ti mismo, que tú puedes y que tú eres diferente. Dentro de la fábrica de moldear mentes no es únicamente las escuelas, pues resulta y acontece que las redes sociales o lo que conocemos como influencers nos han hecho a tener prototipos de belleza diferentes. Nos han hecho pensar y moldear nuestras mentes de que si no somos el perfecto 90, de que si las mujeres no son el perfecto 90, 60, 90, no están aptas para estar en la sociedad. Por eso mismo, porque la sociedad está
adentrando en pensamientos, en estereotipos que poco a poco van debilitando nuestra socialización, que poco a poco nos va destruyendo esa parte de seres únicos y simplemente en algún futuro seremos solo una vil copia. Ahora retomamos otra vez la cultura. La cultura es aprendida, pues esta la enseñamos, la compartimos y por este método llega a las demás personas, compartiendo sus contextos simbólicos. Por ejemplo, cuando pasamos en la calle y vemos una señal de alto, es un símbolo que por cultura sabemos que debemos detenernos. También cuando vamos caminando y vemos un cruce peatonal, podemos identificar que ese va a ser el espacio como peatones que vamos a utilizar para pasar de una acera a otra. Esto son aquellos conocimientos culturales, algo que ya está estipulado y que vamos poco a poco introyectando en el otro, enseñándole a las demás personas. También encontramos los hábitos de vida saludable. ¿Cómo así? Pues para tener unos hábitos de vida saludable debemos de tener una alimentación balanceada, una higiene personal óptima, una organización. Debemos de estar en espacios aireados para que la buena circulación del aire no nos afecte. También que todos esos gérmenes puedan salir. Tenemos que tener limpio el hogar. Quien trabaja en un hogar limpio es más propenso a tener un óptimo desarrollo. Debemos descansar, pues no debemos dejarnos abrumar por los trabajos. No podemos caer en el síndrome de burnout. No podemos estresarnos tanto, llegar a esa fatiga máxima que nuestro cuerpo simplemente diga, no doy más. Recuerda, lo que haces en este momento, si no descansa, tu cuerpo te lo cobrará en un futuro. Tenemos que tener una movilidad. Haz deporte, encárgate de ti, preocúpate por tu salud, preocúpate por tu movilidad. Ponte a pensar, estamos en una pandemia, muchas veces no podemos salir, pero que eso no sea excusa para preocuparte por tu salud física, tu salud mental y tu salud social. ¿Cómo así? ¿Qué son estas tres ramas? Tu salud física, la parte que puedes mejorar haciendo deporte, con una buena alimentación. Tu salud mental, todo aquello que piensas, todo aquello que es psicológico, esa parte que tú mismo puedes ir cambiando en ti. Y la parte social, pues el entorno con el que te rodeas te puede beneficiar o te puede afectar. Recuerda, como te lo mencioné anteriormente, eres tú quien decide con qué quedarte de la sociedad, lo que te aporta o lo que no te sirve. Ahora hablaremos un poco sobre el proceso salud-enfermedad. Las enfermedades. Ahora hablaremos un poco sobre el proceso salud-enfermedad. Recordemos que la enfermedad es aquel funcionamiento erróneo o aquel funcionamiento que está siendo afectado por algún patógeno o algún factor. Esto afecta nuestro funcionamiento óptimo corporal. Desde tiempos remotos, el proceso de salud-enfermedad ha sufrido una serie de cambios, una serie de transiciones, a medida que el hombre ha concebido su entorno de manera diferente. Pues antes se consideraba que nuestras enfermedades se debían a procesos sobrenaturales, se debía a la brujería, se debía a la magia, se debía a aquellos chamanes. También se tenía pensado que cuando sufrías de alguna enfermedad era porque tenías que pagar algo que habías hecho mal y que aquellos espíritus se encargaban de castigarte para que tú pagaras aquello en lo que te equivocaste, aquello en lo que fuiste ignorante. Ya dentro del concepto de enfermedad encontramos otra parte que se llama enfermedad huérfana. ¿Pero qué es esto? La enfermedad huérfana es la que tiene una relevancia menor a 1 por cada 5.000 habitantes. O sea, de 5.000 habitantes, solo una persona es contagiada. Mencionamos también los chamanes. Pero los chamanes hacen parte de los modelos de medicina, específicamente del proceso de medicina homeopático, que es aquel conocimiento que tienen en las culturas sobre los remedios naturales, lo que conoce el chamán sobre la naturaleza y sobre su contexto. También tenemos en la parte de métodos de medicina, el método alopático, pues este se conoce como la medicina occidental. Es en la cual se estudia para ser médico, enfermero o cualquier participante de la parte de la rama del conocimiento de la salud. Se basa en conocimientos científicos, se permite fortalecer a partir de conocimientos químicos, matemáticos, estadísticos y crea procedimientos para mejorar la salud. Las decisiones que se toman en este campo se basan en estas mediciones científicas que vienen desde tiempo atrás.
solo que con el pasar del tiempo encontramos algunos pasos a la hora de nuestro diagnóstico. Encontramos primero la exploración corporal. Dentro de una cita médica se hace el control general del paciente. Se mide, se pesa, se analizan sus reflejos, su presión arterial para poder saber cuál es el estado general de su cuerpo. También encontramos como segundo paso la examinación de signos, saber el estado de algunos órganos por medio de exámenes. Por tercer tema o por tercer paso hacemos el examen de síntomas, pues evaluamos al paciente a partir de la palpación. En el cuarto realizamos un análisis diverso, donde realizamos las muestras ya sea de sangre, coprológicas, y estas se llevan a un laboratorio. Esos resultados permiten confirmar un estado de salud del individuo. Tenemos que la sociedad y las influencias pueden afectar nuestra salud mediante la exclusión, la falta de educación, el estrés, la falta de ejercicio, la pobreza, el desempleo, las adicciones, el no poder acceder al servicio de la salud, las no recreaciones, la delincuencia, la vivienda y una mala alimentación. En el día de hoy les voy a hablar cómo el escaso ejercicio puede afectar nuestra vida de manera negativa. Imagínense que la falta del ejercicio es el cuarto factor de riesgo en la mortalidad mundial. Dentro de las enfermedades más prevalentes por causa de la falta del ejercicio encontramos el sobrepeso y la obesidad. En muchos casos, estos dos pueden llevar a la diabetes. Se ven afectados hasta los adultos mayores como los menores. No podemos dejar nosotros como enfermeros que las personas entren en esta parte de no hacer actividad física. La actividad física es importante, sumamente importante para un óptimo desarrollo, para poder evitar para poder evitar que muchos músculos o huesos se atrofien, en especial en el adulto mayor. La OMS recomienda hacer ejercicio tan siquiera unos 60 minutos diarios para los jóvenes y unos 50 minutos para los adultos mayores. Esos ejercicios pueden ser simples, no tienes que ser específicamente ir a un gimnasio. Puedes caminar, puedes correr, puedes nadar, o cosas tan simples esas cosas simples o cosas más complejas como jugar fútbol, practicar patinaje, natación, entre otras. En otro lugar, es fundamental en el ámbito familiar promover los hábitos saludables que favorecen a los adultos y niños, que a su vez potencian la altura de la buena alimentación a lo largo de la vida. Quien hace ejercicio es más propenso a tener una buena alimentación, pues porque esta persona debe alimentarse mejor para poder adquirir ciertos nutrientes, ciertas vitaminas que van a favorecer en la práctica de este ejercicio o de esta labor. Ten en cuenta que para ser deportista debes de tener una buena alimentación. Para rendir en el deporte tienes que cuidar tu proceso alimentario. Pero esto no se ha quedado atrás. La OMS y otras organizaciones han buscado estrategias para mitigar estos problemas de obesidad. Pues en 2018, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha un nuevo proyecto de acción mundial sobre la actividad física. Este va del 2018 al 2030. En este plan de acción mundial se pide a los países, las ciudades y comunidades que adopten una respuesta integral del sistema para preparar entornos seguros y propicios y más oportunidades para ayudar a las personas para que aumenten sus niveles de actividad física. No, como les mencioné anteriormente, no solo es ir al gimnasio. Si puedes, en vez de ir a tu trabajo en moto o en carro, ve caminando, ve en bici, no solo por ti, sino también por el medio ambiente. Existen campañas de comunicación, campañas que nos ponen a reflexionar sobre esta parte física, qué tanto tú haces actividad física, qué tanto te preocupas por tu salud física. Tan siquiera en esta última semana has caminado una vez, sí, estamos en encierro, pero has hecho deporte en tu casa, tan siquiera has meditado, te has concentrado en ti, en tu parte física y espiritual. También existen directrices de la aplicabilidad a la actividad física de todas las edades, ya que no va a ser la misma para adulto mayor, para el infante o para los jóvenes. Existe
La OMS ha realizado inversiones en las tecnologías, innovaciones e en investigaciones para desarrollar enfoques cuestionables para aumentar la actividad física. Apoyo también de la salud para que los pacientes realicen regularmente actividad física. Nosotros como futuros miembros de la salud nos debemos preocupar tanto como por la salud mental como física de las demás personas. Debemos apoyarlos. Muchas veces encontramos que aquellas personas, después de un accidente, después de una afección física en su cuerpo, se encuentran limitados, tanto física como mentalmente. Nosotros debemos de ayudar a romper esa barrera, empezando por la parte psicológica. Si la persona cree que va a ser capaz, logrará mejorar.